Hola, en el ejercicio anterior hicimos una tabla de frecuencias donde trabajamos las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. La tabla de frecuencias todavía no está terminada, pero sí es importante hacer un análisis detallado de los resultados que se obtuvieron. Siempre menciono que es importante obtener estos números, pero más importante es saber qué significan cada uno de ellos. Por lo tanto, tengo aquí una lista de preguntas que vamos a ir contestando de acuerdo a los resultados que tenemos en esta tabla. Aquí recuerda que las frecuencias absolutas siempre nos hablan de cuántos. En estas siempre lo que trabajamos es cuántos. Y cuando nosotros estamos hablando de frecuencias relativas, nos referimos al porcentaje. ¿Sí? Es importante que recuerdes eso para saber de qué columna, en qué columna nos vamos a basar. Aquí la primera pregunta nos está mencionando, a ver, te voy a enseñar. La primera pregunta nos está cuestionando sobre los años que tiene el grupo más grande de investigadores. Recuerda que la tabla la hicimos por las edades de algunos investigadores de la UAP. Entonces tenemos gente desde 25 hasta 29 años, pero queremos saber qué edad tiene el grupo más grande. El grupo más grande es el de los 10 investigadores que tienen 28 años. Por lo tanto, la respuesta sería 28 años. Esa es la respuesta. ¿Ok? Bueno. Ay. Ahora sí. 28 años. ¿Sí? Entonces vamos a bajar esto. Ahí está. Ok. Siguiente pregunta. Nos dice que cuántos investigadores tienen 26 años. En la clase estamos hablando de la edad. En la frecuencia absoluta estamos hablando del número de investigadores. Y aquí queremos saber cuántos tienen 26 años. La respuesta es solamente uno. Por eso vamos a poner aquí 1. Entonces, la respuesta aquí es un investigador con 26 años. Siguiente pregunta. Nos dice que cuántos tienen 27 años, 27 o más años. Hay que tener mucho cuidado con esa respuesta porque lo que necesitamos es determinar claramente qué nos está pidiendo la pregunta. Son 27 o más. Eso significa que el 27 sí está incluido y 27 serían estos, estos y estos. 3 más 10 más 4 nos da 17 investigadores. Recuerda que el 27, de acuerdo a la pregunta, sí está incluida. Entonces vamos a poner los 27, perdón, los 17 investigadores que tienen 27 años o más. Siguiente pregunta. Ahora nos dice cuántos tienen más de 28 años. Más de 28 no incluye al 28. Entonces, más de 28 solamente son los de 29 y se refiere a estos 4 investigadores. Entonces, la respuesta en este serían 4 investigadores. Siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje tiene 26 años? Ese es directo a la casilla del 26 y solamente hay... pero nos está preguntando el porcentaje. Cuidado con eso. Si pregunta cuántos, me voy a las frecuencias absolutas. Si pregunta porcentaje, me voy a las frecuencias relativas. Entonces dice qué porcentaje tiene 26 años. Son 5.26
5.26% de los investigadores. Y así lo vamos a contestar. 5.26% de ellos. Siguiente pregunta. Entonces ahora dice, ¿qué porcentaje tiene menos de 28? El 28 no está incluido, solamente son los de menos de 28. Y nos referimos a estos tres grupos. Podemos sumar 1 más 3, pero la respuesta la tenemos aquí, en el 5. Recuerda que las acumuladas nos dan la suma de ese renglón más los anteriores. Entonces la respuesta es 5, pero dice menos de 28 y nos pregunta qué porcentaje. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora sería 26.30%. La respuesta ahí es 26.30%. Esa es la respuesta. Siguiente pregunta. Vamos a marcar la pregunta y dice, ¿cuántos tienen 30 años? En mi lista tengo desde 25 hasta 29. Ninguno tiene 30 años. Entonces, mi respuesta va a ser ninguno. Insisto, es importante que hagas la tabla, pero más importante es que sepas interpretar los datos. ¿Cuántos tienen 25 o 28? Aquí el conectivo es O y entonces sí puede estar en dos categorías porque está aquí o está aquí. Entonces no está diciendo y está diciendo O. Recuerda que la tabla lo que hace es clasificar, es poner en un renglón cada categoría. No se puede estar en dos categorías, pero aquí me está poniendo un conectivo O. Entonces 25 o 28 años sería este más estos. Y entonces en el resultado vamos a poner a los 11 elementos, a los 11 investigadores. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué porcentaje tiene 26 y 29 años? Observa que aquí tenemos una I y que el I es una conjunción de datos. Debe estar simultáneamente en el 26 y en el 29 y nadie puede tener 26 y 29 años. Aquí en la tabla hay gente en 25, en 26, en 27, pero nadie puede estar en dos renglones al mismo tiempo. Por eso esta pregunta tiene una I y me pregunta quién tiene 26 y 29. Es imposible que alguien tenga 26 y 29 años. Entonces la respuesta es ninguno. ¿Ok? Ninguno. Por lo tanto, continuamos con las preguntas y entonces ahora dice ¿cuántos tienen menos de 26 años? Menos de 26 se refiere a este renglón y solamente es uno. Por lo tanto, la respuesta sería... Ay, ya se me borró. La respuesta sería menos de 26 años, solamente es 1. Siguiente pregunta. Ahora nos dice que cuántos tienen 27 y 28. Volvemos a caer en lo mismo y nadie puede estar en dos renglones al mismo tiempo. Por lo tanto, la respuesta aquí sería ninguno. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué porcentaje tiene menos de 25 años? ¿Hay alguien que tenga menos de 25? No, no hay ninguno. Por lo tanto, la respuesta es 0 o es ninguno. Otra vez, ninguno. Siguiente pregunta. ¿Cuántos tienen 28 o menos? 28 o menos se refiere a ellos
a los 10 y a todos los anteriores. Y dijimos que podíamos sumar estos datos, pero que la respuesta ya estaba aquí. Recuerda que en la acumulada se fueron sumando los datos de este renglón y los anteriores. Entonces aquí la respuesta es 15. Y aquí vamos a poner 15. Y finalmente la pregunta dice, ¿qué porcentaje tiene 27 o más años? Este 27 sí está incluido. Entonces 27 o más son este y este. Y aquí no podemos tomar estos porque está considerando a los de 26 y 25. Tendríamos que sumar estas tres cantidades. Por lo tanto, la respuesta va a ser la suma de 15.78 más 52.63 más 21.05. Entonces tenemos que la respuesta es 89.46%, porque nos está preguntando porcentaje. Entonces aquí arriba podríamos ver, por ejemplo, que decía qué porcentaje tiene menos de 25 años. Yo puse ninguno, pero podría decir 0%. Igual acá, 0%. Si tuviéramos otro tipo de preguntas, por ejemplo, ¿qué porcentaje tiene 26 o 28 años? 26 o 28. Y dice porcentaje, pues tendría que sumar 5.26 más 52.63. Si me dijera qué porcentaje tiene 25 años, pues la respuesta es 5.26. Si me preguntara cuántos tienen 27 años, pues la respuesta es 3. Si me preguntara cuántos tienen más de 28 años, solamente incluyo este 4. El 28 no, porque dice más de 28. Solamente son los de 29 años. Si me preguntara cuántos tienen menos de 27 o más de 26, fíjate que menos de 27 son de aquí para arriba. Y después dije 26 o más, creo que dije eso, 26 o más. Insisto, si la pregunta dijera menos de 27, a ver, lo voy a indicar. Si dijera menos de 27 son este y este. Y dijera 26 o más, entonces el conectivo es muy importante. Si dijera o, entonces son todos. Todos tienen menos de 27 o 26 o más. Ahí serían todos. Pero si el conectivo dijera ahí, lo único que voy a buscar es en qué lugar están coincidiendo estas dos líneas, porque el conectivo dice y. Por lo tanto, solamente sería 1 la respuesta, porque solamente los de 26 tienen menos de 27 y 26 o más. Otra pregunta sería, por ejemplo, ¿cuántos tienen entre 26 y 28? Y entre 26 y 28 son estos. Entre 26 y 28 son estos. Entonces, ¿cuántos son? Pues lo que encontraríamos es que son estos. 14 personas. Es muy importante que entiendas la tabla de frecuencias para poder interpretar los resultados. Acuérdate que esto nos sirve para tomar decisiones. Ojalá te sirva. Muchas gracias y hasta luego.